Una de las cuestiones que estuvo dando vueltas es si iba a usar tobillera o no. La tobillera electrónica que se coloca a no todos los detenidos, pero muchos de los que están en prisión domiciliaria, porque con esta tobillera detectan cuando una persona salió de su casa. Y por eso queremos hablar un poco más en detalle de esta tobillera electrónica, cómo funciona, qué es en realidad, y por eso estamos hablando ya en comunicación con Nicolás Siga, experto en tecnología. ¿Cómo estás, Nicolás? Eduardo Santáquita te saluda. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo es esta tobillera electrónica? ¿Cómo funciona? Bueno, mira, hay diferentes dispositivos de tobillera electrónica que se utilizan en Argentina y también obviamente en todo el mundo. Hay diferentes dispositivos que no los fabrican los estados, sino que los fabrican generalmente empresas privadas y contratan el servicio de monitoreo. Y pueden comprar los dispositivos además, ¿sí? En el caso de los que están utilizados en Argentina, digamos, no tenemos tantos casos de uso. Hasta hace un par de años había menos de 2.000 personas en el país que estaban siendo monitoreadas con tobillera. Claro, porque no son todos los presos domiciliarios, ¿no? Correcto. No todos los presos con arresto domiciliario tienen tobillera electrónica. Cada caso es muy independiente. Después hay casos donde tienen tobillera electrónica y además custodia, como se dará en el caso de la expresidenta, y hay casos donde tienen tobillera electrónica pero sin custodia, ¿sí? Todo esto obviamente depende del tipo de caso, de la decisión que tome el Poder Judicial. Pero en líneas generales en Argentina los dispositivos son muy parecidos. Los que utilizamos acá en Argentina, o los que se utilizan, funcionan por radiofrecuencia, ¿sí? Tienen, por un lado, la famosa tobillera, que es lo que tal vez uno tiene más visto, que es un dispositivo que se coloca en el tobillo justamente. Es como una muy pulsera, resistente, ¿no? Como un reloj, claro, podríamos decir, como una especie de reloj. Correcto. Que va en el tobillo. Sí, pero es mucho más resistente porque es antivandalismo. ¿Esto significa que no se puede romper? No significa eso. El dispositivo sí se puede romper, si bien es muy resistente, es resistente al agua, o sea, hasta te podrías tomar un baño de inmersión estando en arresto domiciliario. Te iba a preguntar eso, sí, porque una persona tiene que usarlo todo el tiempo. Pongámosle que permanentemente. El caso de la expresidenta tiene que tenerlo los 6 años. Imaginemos que eso no cambia. Y tiene que usarlo en todas las condiciones, ¿no? Incluso puede estar, como vos decís, en un baño de inmersión, puede ser que se manche con algo, puede ser que se golpee, no que lo quiera romper, sino que se lo choque contra algo. Correcto. De hecho, el único momento en el que se va a quitar el dispositivo es, según el modelo de dispositivo, puede ser de acá a un año, de acá a 1 año y medio o a 2 años, según la duración de la batería, ¿sí? Porque tiene una batería que es de larga duración justamente para no tener que extraerla, ni obviamente conectar el dispositivo mientras está siendo utilizado. Sin embargo, el dispositivo, bueno, como te comentaba, no es que no se puede romper, se puede golpear, le pueden pasar un montón de cosas, pero lo importante es entender que tiene sensores que detectan, por un lado, si alguien intenta removerlo, obviamente, si alguien lo logra cortar, pero también los modelos más avanzados detectan movimientos extraños, ¿sí? Movimientos extraños serían como si alguien lo está tratando de golpear a propósito contra algo, o... Sí, puede ser eso, pero también en los dispositivos, pensemos que en otras partes del mundo hay dispositivos mucho más avanzados también, que incluso hasta te miden te miden el ritmo cardíaco, pueden identificar, hay algunos dispositivos también que pueden identificar si tenés alcohol en sangre, hay diferentes tipos de dispositivos que se fueron desarrollando con el largo de los años, y algunos pueden hasta detectar una caída. Por ejemplo, estos dispositivos son utilizados en Argentina en personas mayores de 70 años que pueden solicitar el arresto domiciliario. Entonces, una persona de 70 y pico, 80 años que tiene una caída, podría llegar a ser detectada por la tobillera. No sé si particularmente con el modelo que se va a utilizar con la expresidenta, pero sí que hay modelos que lo hacen, ¿sí? Y después lo otro que tienen los dispositivos que utilizamos acá son una unidad base, ¿sí? Que se instala en el domicilio, porque los que usamos acá... Hay que instalar algo aparte de colocarle eso, hay que instalar algo en el domicilio. Correcto, es una unidad, una base
¿sí? Que monitorea a través de radiofrecuencia que la tobillera se encuentre dentro de un determinado rango, ¿sí? Pensemos que el rango de alcance de la tobillera no suele ser mayor a los 100 metros, pero de todos modos se puede configurar un radio personalizado menor, ¿sí? Por ejemplo, si la persona no puede moverse a más de 30 metros de donde se encuentra la base. Como para asegurarse, por ejemplo, de que no saliera ni siquiera a la vereda, por decir algo. Correcto, sí. Hay un caso particular acá que tal vez no es el más usual, que es que se va a instalar en un departamento, tiene un edificio. Entonces acá hay un tema, más allá de que en este caso va a haber custodia, ¿sí? Donde se supone que la expresidenta no debería salir del departamento y probablemente haya custodia en el edificio. Pero si no la hubiera, hay una realidad que es que depende cómo esté configurada la tobillera, depende cómo esté configurada la base y el alcance de la misma, podría llegar a moverse de un piso a otro, por ejemplo, ¿sí? Y podría ser detectado o no según cómo se configure y según el modelo que se utilice. Digo, no va a suceder en este caso porque hay custodia, pero pensemos que hay muchísimos casos de uso de tobillera electrónica donde no cuentan con una custodia, es simplemente la tobillera. Ahora, por ejemplo, estamos hablando con Nicolás Psiga, que es experto en tecnología, sobre la tobillera electrónica, que tanto se habló estos días, pero uno no la conoce tanto. Por ejemplo, pongamos el caso de Cristina Kirchner o quien sea que tenga una tobillera puesta, se sube en auto y se va. Arranca, no sé, escondido o como sea. ¿Qué es lo que pasa ahí con la tobillera? ¿Qué es lo que quién se va a enterar? Lo mismo que si la rompe. Bueno, lo mismo que si la rompe. La otra pata que tienen las tobilleras es un sistema de monitoreo permanente, ¿sí? Este sistema de monitoreo, en este caso, probablemente va a estar siendo monitoreado por el Ministerio de Seguridad, y hay un procedimiento para abordar cada caso en particular, según el tipo de caso del que se trate. No es lo mismo un caso de violencia de género, no es lo mismo un caso, digamos, cualquier tipo de caso de un delincuente violento que otros tipos de casos. Cada uno tiene un procedimiento diferente, pero el sistema genera una alerta inmediatamente. Si el dispositivo se desconecta de alguna manera, si el dispositivo se rompe, si deja de estar en contacto con el cuerpo de la persona, genera una alerta. Después está el abordaje del Ministerio de Seguridad en conjunto con la policía y el Poder Judicial, ¿sí? ¿Y el dispositivo detecta dónde está la persona que se fue? Mira, depende, porque hay dispositivos... Como un GPS, por decirlo. Si tiene GPS, sí, pero si no. En este caso, no siempre tienen. No siempre tienen porque incluso en algunos casos tienen, y cuando tienen GPS, por ejemplo, no necesitan la base, ¿sí? Y hay algunos que tienen las dos cosas, que tienen radiofrecuencia y que tienen GPS, porque hay determinados casos donde la persona que utiliza el dispositivo tiene permitido moverse en un determinado, puede ir a determinados lugares, puede ir a trabajar, o sea, puede llevar una vida normal, porque no estamos hablando en el caso de las tobilleras solamente de arresto domiciliario. Hay lugares, por ejemplo, en otros países donde se utilizan para casos de violencia de género. Mira, Eduardo, yo siempre digo lo mismo. Cuando una persona es víctima de violencia de género y tiene que tener un dispositivo, un botón de pánico, por ejemplo, está perfecto que tenga el botón de pánico, pero el agresor es el que debería tener una tobillera, porque ¿qué podría pasar de esa manera? Cuando hay una restricción de acercamiento, por ejemplo, y una tobillera se acerca a menos de 300 metros de un botón de pánico determinado, se podría generar una alerta. Y esa persona no tiene arresto domiciliario, tiene una restricción de acercamiento. ¿Se entiende? Entonces, en ese caso, la persona podría llevar una vida normal, entre comillas, pero utilizar la tobillera por la restricción de acercamiento. Y funcionaría igual que en el caso del arresto domiciliario, con la única diferencia de que se configura un radio o un método de alertas diferentes. Claro, ¿y a qué se está acercando, no? En este caso se está alejando de una base, como dijiste, y en el otro caso sería la preocupación de que se acerque a la otra persona o a un lugar. La base sería la otra persona, por decirlo de una manera. Correcto. Exactamente. Pero ahí funcionaría al revés, tal como lo dijiste. Y el dispositivo es muy parecido, porque es una tobillera. En ese caso se utilizan sí o sí
las que tienen GPS, que generalmente funcionan con LTE o con 3G o ambas redes. ¿Y son dispositivos muy costosos, muy complejos, o es algo ya...? Mira, siempre lo fueron. Desconozco ahora en qué valores están, pero siempre fueron dispositivos muy costosos. Primero porque no hay muchas empresas que lo fabriquen, y segundo, no tanto por la tecnología en sí que utilizan, que digamos no es ultra avanzada, salvo en los casos donde monitorea, por ejemplo, el ritmo cardíaco, que son dispositivos más avanzados, pero son costosos por la parte antivandálica en realidad, ¿sí? Pero, por ejemplo, hay algunos que son para realizar otro tipo de monitoreos y que se pueden extraer, que digamos que la persona tiene permitido sacárselo, y por ejemplo son colgantes o son pulseras comunes que la persona se lo puede sacar, y en ese caso son menos costosos porque no tienen la parte antivandálica. Lo que los hace costosas es la parte antivandálica. Lo que sí te puedo decir es que son, creo que hasta el momento no hay en Argentina una empresa que la fabrique. Son todas traídas de afuera. Sí, no te lo puedo confirmar a esto porque la verdad es que tal vez a esta altura puede ser que alguien ya esté trabajando con esto, pero claro, pero históricamente se importaron. Tampoco tanto negocio, ¿no? Dijiste que había bastante pocas, o sea que en Argentina hay pocas. El que quiera fabricar, por más que tenga un buen margen, no va a ubicar tantas en este mercado de la prisión domiciliaria. Correcto, sí, y por eso también las empresas generalmente buscan negocios internacionales. Por ejemplo, no sé, tenés una empresa que digamos que está su base está en Suecia y en Israel, pero que le brinda servicios a toda Europa, Australia, Estados Unidos, después otra que está en Francia, que también le vende servicios a otros países. Digamos, siempre buscan dar servicios a diferentes países porque, si bien Argentina es un caso particular, porque hay muy pocas, a pesar de la crisis que hay en el sistema carcelario, ¿no? Porque desde hace muchos años las cárceles están superpobladas, no son lugares donde la persona tiene garantizada una reinserción social después, digamos. La verdad es que en la mayoría de los casos no sucede. Sí, tuvimos hasta hace poco una discusión sobre los calabozos, las comisarías, donde había algunos detenidos porque no hay lugar en otros servicios penitenciarios, en otras penitenciarías. Tal cual. Y viste que se habla, en otros países hablan de correccionales. Sí. Como que el centro de detención debería funcionar como un mecanismo para corregir el comportamiento de la persona. Sí. Y en la mayoría de los casos, ojo, hay casos en los que sí, pero en la mayoría de los casos no sucede, y un poco eso tiene que ver con la crisis del sistema carcelario. Pero bueno, esto es de hace muchos años y tal vez es como que siento que políticamente no garpa tanto decir, bueno, vamos a hacer una inversión en transformar esto. Entonces ahí la tecnología, por ejemplo, con el uso de las tobilleras electrónicas para los casos donde no hay violencia y puede haber ciertos mecanismos de control, podría ser una buena salida a esa crisis. Tengo una última pregunta, Nicolás. Estamos acostumbrados estos días a decirle tobillera, y en esta charla también, pero ¿esto se puede colocar en otra parte del cuerpo? Hablabas de pulsera, de collar, y se puede colocar, pero ¿lo decide quién? No, en realidad es según el modelo de dispositivo. Hay algunos que te los colgás como un collar y te lo puedes sacar. Hay otros que te los pones como un reloj y te lo puedes sacar. Y hay otros, generalmente los que son antivandálicos van en el tobillo porque se supone que ahí genera menos incomodidad. Menos posibilidad de que aparte se golpee, uno usa más los brazos. Y que se vea también, menos posibilidades de eso, que se puede tapar con un pantalón. Pensemos que hay gente, acá en Argentina mismo, no sé, por ejemplo, madres de niños con discapacidad que solicitaron el arresto domiciliario y tienen una tobillera con GPS, en este caso, que les permite ir a trabajar. Entonces van a trabajar y vuelven a su casa. Y nadie tiene por qué enterarse de que está ese dispositivo ahí. También preserva un poco esa intimidad o esa situación particular de cada persona. Exactamente. Recordemos que hay casos y casos. Es Nicolás Siga, experto en tecnología, quien habló con nosotros acá en Agenda Abierta. Te agradecemos mucho la comunicación, Nicolás. Un placer, Eduardo. Un abrazo por acá.